la clase pasada solamente observamos el tema de microeconomía, por ejemplo, y la antepasada observamos lo que era el balance general y los estados financieros. Ok. Acuérdense que habíamos visto que un estado financiero es más que nada toda la información contable, toda la información financiera en cuanto a datos, ingresos, costos, gastos que tiene una empresa dentro de un cierto periodo. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver el estado de resultados. Sí, mire, por ejemplo, el estado de resultados más que nada nos muestra la información relacionada en un periodo contable. A diferencia del balance general, el estado de resultados nos muestra los ingresos con los costos y los gastos relativos. Para ello vamos a determinar nosotros una utilidad o pérdida neta. Por ejemplo, los del estado de resultados es más que nada el que refleja los ingresos de los, como de los de venta que tuvimos en un periodo, por ejemplo, todas las ventas que nosotros obtuvimos en un cierto periodo, y en base a las ventas que nosotros tuvimos, el total de las ventas que tuvimos, le vamos a restar, por ejemplo, los gastos que tuvimos para nosotros poder tener esas ventas en cuanto a publicidad, administración y otros gastos relacionados. ¿Para qué? Para nosotros poder determinar si hay una utilidad o pérdida dentro de ese periodo. Y se podrá dar cuenta, a diferencia del balance general, en aquel muestra los activos y los pasivos, porque más que nada son los ingresos. ¿Sí? Ajá. Sí. Por ejemplo, nos dice que el estado de resultados se detallan los logros obtenidos, que son los ingresos por la administración de la entidad, por la entidad en un periodo determinado y las cosas realizadas, y los costos y los gastos. Para alcanzar, ¿qué es? Como está ahí, dichos logros, ok. Para alcanzar dichos logros. ¿Sí? Entonces, Ajá. ahorita al término vamos a comenzar con un pequeño ejercicio que vamos a realizar. ¿Sí? No sé si pudieran observar el que les mandé yo al WhatsApp para que ustedes puedan ver cómo comenzar a realizar un archivo de esta manera en Excel. Sí. Por ejemplo, vamos a continuar. El estado de resultados, ¿por qué es importante? Es importante para personas como los administradores, pero ¿por qué es importante para un administrador conocer el estado de resultados? Saber la información que este mismo contiene. Es importante ya que se conoce sí, las operaciones que realizan las empresas, lo cual ellos son los responsables ante los dueños accionistas de que se cumplan las metas propuestas para que en caso de no ser así, tomar las medidas correctivas necesarias con el fin de alcanzar los objetivos establecidos. Los administradores más que nada son los responsables, ¿sí? ¿Por qué Ok. responsables? Porque, por ejemplo, cualquier empresa siempre tiene administradores, contadores. Más que nada, ellos son los responsables ante los dueños o accionistas. Por ejemplo, nosotros somos dueños de 10, 50, una o dos, tres, cuatro, independientemente del número de empresas que nosotros seamos dueños. Entonces nosotros, más que nada, contratamos a alguien, a un administrador, un contador, para que lleve periódicamente el resultado de estas operaciones financieras. Y entonces ellos van a ser más que nada los responsables de que esa utilidad, de que todo eso se genere de la mejor manera. ¿Sí? Por eso es que los administradores son una parte principal de responsables ante los dueños y los accionistas. ¿Para qué? Para Periódicamente, ¿a qué se refiere? ¿A que eh, cada 2 meses, 3 meses? sí, independientemente en el periodo que se vaya a analizar en el estado de resultados, por ejemplo, puede ser a un año, a 6 meses, y eso es periódicamente. Sí, por eso es que para los administradores es que conozcan periódicamente, independientemente ahora sí el periodo, y ya sea un año o a 6 meses, se deben de conocer el resultado de lo que está pasando día con día de las operaciones. Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos que las empresas pueden tener como resultado de su operación en las utilidades. Por ejemplo, las utilidades son los logros. Cuando los logros, por ejemplo, los ingresos que nosotros tenemos dentro de un periodo, por ejemplo, de aquí a mayo tuvimos, de aquí a diciembre, de enero a diciembre tuvimos nosotros ingresos de más de 10 millones de pesos, sí, esos serían los esfuerzos que nosotros tenemos, los ingresos, sí. ¿Y cómo se genera la utilidad? Cuando los logros, en este caso los 10 millones de pesos, son mayores a los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos más que nada es cuando fueron lo que a nosotros nos costó, ¿sí? Todos los gastos que tuvimos dentro de ese periodo. Sí. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿No? Es lo que esperamos ya estos días, ¿no? Okay.
Vamos a continuar. Mire, por ejemplo, más que nada, el estado de resultados. ¿Cuál es el objetivo de un estado de resultados? Mira, vamos a ver de la mejor manera. Por ejemplo, un estado de resultados, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal, más que nada, es evaluar la rentabilidad de la empresa, estimar su potencial de crédito, estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo, evaluar el desempeño de la empresa, medir los riesgos y repartir dividendos. Eso es más que nada los objetivos del estado de resultados, que a continuación vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. ¿Sí? Por Sí, ejemplo, un objetivo principal del estado de resultados es evaluar la rentabilidad de la empresa. Nos dice que la evaluación de la rentabilidad proporciona una base para que los diversos inversionistas determinen la viabilidad de depositar sus recursos en la organización al percibir los rendimientos de sus aportaciones. Por ejemplo, evaluar la rentabilidad de la empresa es ver qué tan viable, ¿sí?, la empresa tiene utilidades dentro de un periodo. ¿Y por qué es importante conocer la rentabilidad de la empresa? Por ejemplo, como para nosotros como inversionistas, por ejemplo, nosotros tenemos, hoy tenemos 10 millones de pesos y quiero invertir en una empresa. Entonces es importante nosotros conocer la información financiera que tiene una empresa para saber si nuestras inversiones van a ir creciendo dentro de ese mismo periodo y poder nosotros tener ganancias. ¿Y cómo nos vamos a dar, cómo vamos a saber nosotros? Es que la empresa tenga rentabilidad. Nuestro dinero debe estar invertido en empresas que estén constantemente innovando sus procesos, innovando sus productos, obteniendo ventas. Por eso es que es importante para los inversionistas este punto. ¿Dudas hasta ahorita? sí, no sé, es muy importante evaluar, ¿no? O sea, qué es lo que deja, ¿no? Sí, más que nada. Evaluar más que nada la información que hay dentro de estos estados. Y si es factible como para nosotros como inversionistas, voy a invertir en acciones dentro de esta, voy a comprar tantas acciones. Y si no, Sí, no invertiríamos, por eso es importante este punto. Tenemos también estimar su potencial de crédito. ¿A qué se refiere la estimación del crédito? Por ejemplo, es un factor que determina la autorización de los proveedores e instituciones financieras para otorgar o crear líneas de crédito que faciliten la operación y la expansión de la entidad. Por ejemplo, aquí es importante también que, por ejemplo, como nosotros como empresas, si tenemos bastantes utilidades y, por ejemplo, decidimos, voy a implementar un 20% de la utilidad en marketing, pero me falta un poquito más para poder innovar mis áreas de trabajo. Necesito, por ejemplo, medio millón o 1 millón de pesos. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a solicitar un crédito en otra institución financiera, como un banco, ¿sí?, privado sí, o una empresa de gobierno. ¿Sí? Nosotros vamos a solicitar un crédito y de acuerdo a nuestra capacidad que tenemos de pago, nuestras utilidades que tenemos, es lo que nos van a otorgar ellos un crédito. Por eso dice que ampliar las líneas de crédito también facilita la operación, siempre y cuando dentro del estado de resultados y dentro de estos estados financieros hay una cierta utilidad y una cierta ganancia. ¿Sí? sí. Ahora tenemos estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo. Por ejemplo, nos permite que tomemos las decisiones de requerimientos de efectivo y en caso de faltantes planear fuentes de financiamiento y en caso de excedentes determinar alternativas de inversión, lo cual permite medir la liquidez. Por ejemplo, si dentro de un periodo hubo faltantes, o sea, no, si hay dinero que, por ejemplo, no se llegó a la meta, o sea, la utilidad es un poco baja, hay que planear una fuente de financiamiento para poder subir. Por ejemplo, las ventas estuvieron un cierto porcentaje, no nos generaron, por ejemplo, el plus que nosotros queríamos, o la cantidad necesaria, y hay un poco de faltantes, hay que planear una fuente de financiamiento para poder mejorar esa parte. Y si, por ejemplo, tenemos excedentes de que fueron demasiadas las utilidades, pues hay que determinar unas alternativas de inversión. ¿Para qué? Para nosotros poder, por ejemplo, tuve bastante utilidad, voy a invertir ahora en mano de obra, voy a invertir en capacitación para los empleados, voy a invertir en mercadotecnia, voy a invertir por ejemplo, en materia prima, sí, de mejor calidad, que nos cueste un poquito más para que el producto esté de la mejor manera
fabricado. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Dudas hasta ahorita, Jorge? ¿Me escucha? Sí, sí, ya estoy otra vez ahí. Sí. Ok, Estábamos con el punto de estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo, ¿verdad? En cuestión de los factores sí, precedentes. Ahora vamos a ver el otro objetivo del estado de resultados, cuál es evaluar el desempeño de la empresa. Por ejemplo, la administración tiene el objetivo de dirigir los recursos humanos, financieros y materiales hacia la realización de objetivos previamente establecidos, por lo que se requiere medir su consecución. A esto se le conoce como evaluación del desempeño de la empresa. ¿Sí? Como le había comentado, por ejemplo, dentro de la administración, por parte de los administradores es importante, ¿sí?, que sí, estén constantemente evaluando, ¿sí?, estos estados financieros para poder, ¿sí?, evaluar el desempeño de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, si hay utilidad, el desempeño de la empresa va a ser de la mejor manera. Si no estás viendo utilidad, hay que mejorar las estrategias en cuanto a ventas, en cuanto a personal, o ver en qué es lo que estamos nosotros invirtiendo mal, en lo que no, para poder evaluar el desempeño de la mejor manera. ok, Otro objetivo que tiene el estado de resultados es el de medir riesgos. Por ok, ejemplo, las decisiones de inversión implican riesgos que al mismo tiempo representan oportunidades, pero si se pueden estimar los resultados de operación en la estructura financiera, la administración podría evitar cometer errores en sus decisiones. A lo entonces se le conoce como el hecho de medir riesgo. Por ejemplo, hay que también, esto nos habla en cuestión de las inversiones. Cualquier inversión que nosotros realicemos en otra empresa, o sea, aparte de la de nosotros, o incluso la de nosotros, implica un riesgo. ¿Por qué? Porque así como presenta una oportunidad, por ejemplo, que diga, hoy, por ejemplo, tuvimos un 20% de ventas en 3 4 meses, se incrementó. Vamos a sacar más productos a la venta o más productos al mercado. Sacamos 1000 productos, se vendieron en un mes. Ahora vamos a sacar 2000 porque hay muchísima demanda y la gente lo necesita. Es un riesgo, porque es un riesgo, porque a lo mejor durante ese periodo que sacaron esos productos puede haber una empresa competitiva que saque o innove otro producto mejor. Entonces, lo planeado que se tenía, por ejemplo, si iban a vender ciertas unidades más a las sí, que estaban vendiendo anteriormente, pero salió un competidor nuevo, innovador con un producto, entonces la inversión en poquito nos va a perjudicar y va a ir bajando. En lugar de ser ganancia, va a bajar. Por eso todas las decisiones de inversión implican un riesgo. ¿Sí? Es importante tomar este punto. ¿Por qué? Porque independientemente de cualquier inversión que nos hagamos, siempre va a ser un riesgo. Como por ejemplo, tal cual es el caso de, por ejemplo, queramos invertir en acciones en Tesla, en acciones en Coca-Cola. Es un riesgo porque realmente no sabemos si nuestro dinero va a crecer en el futuro o va a caer o de un día para otro. Si invertimos 50,000 pesos, ya tenemos 200,000. Todas las decisiones son un riesgo, independientemente de nuestro sector. Y eso es lo que se debe de analizar. ok, Acá, por ejemplo, tenemos el repartir los dividendos, otro objetivo del estado de resultados. Nos dice que los socios inversionistas esperan un beneficio financiero por su inversión, pero este depende de los resultados de operación. Solo se puede repartir si la empresa tiene utilidades. Aquí, por ejemplo,
Tanto los socios como los inversionistas, sí, esperan un beneficio. Sí, ¿por qué los socios? Porque son los que invirtieron a la empresa su capital, son los que tienen su capital invertido. Los inversionistas son los que han comprado acciones igual de esa misma empresa. Entonces, ¿qué esperan ellos? Un beneficio. ¿Sí? ¿Cómo lo esperan? A través de que la empresa genere ciertas utilidades. Sí, ¿Dudas hasta ahorita? ¿no? Aquí nos viene una pregunta muy importante dentro del estado de resultados. Por ejemplo, ¿a qué personas les interesa la información que presenta el estado de resultados? Aquí nos habla que a los inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos utilizan este informe para, como habíamos visto, evaluar la rentabilidad de la compañía, el desempeño de su administración, para así decidir la conveniencia de continuar con las acciones de la empresa o de venderlas. Por ejemplo, nuestra empresa está yendo a la alza, hay que estar invirtiendo para que siga generando utilidades. Por ejemplo, estamos viendo que estamos invirtiendo dos, tres veces, entonces están bajando nuestras acciones, están bajando nuestras utilidades, porque hay otra compañía un poco más fuerte. Ya no pudimos competir. Ahí tenemos a alguien que nos quiere comprar dichas acciones. Ahí es el momento, por ejemplo, de poder venderlas. Sí. Esto es importante, conocer la información financiera de los resultados. Porque al final de cuentas, toda información que haya de datos, de eso, de costos, dentro de toda institución pública o privada, va a ser importante para saber nosotros dónde nos encontramos y hasta dónde queremos llegar. Ok. ¿Dudas hasta ahorita? Sí. Continuamos. Por ejemplo, nos habla que los administradores de la empresa se basan en la información que proporciona el estado de resultados para planear sus operaciones. Por ejemplo, el gerente de ventas, considerando lo que se vendió el mes de agosto, puede estimar las ventas para el mes de septiembre. El tesorero puede presupuestar el efectivo que necesitará para cubrir los sueldos del personal, el pago de los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, la renta de las oficinas, etc. ¿Qué punto nos habla aquí? Por ejemplo, para los administradores, si dentro al final de cierto año, por ejemplo, de enero a diciembre, de enero a diciembre del 2024, ¿sí? Y para enero del 2025 se nos presentó el estado de resultados, nos lo presentó el contador y vimos que hay cierta utilidad. Entonces es importante para nosotros como administradores conocer cómo estamos para poder seguir invirtiendo. ¿Sí? Tal es el caso de, por ejemplo, de un tesorero. Él va a poder presupuestar lo que va a necesitar para cubrir los sueldos del personal. Si, por ejemplo, el sueldo del personal salió de la mejor manera, hay utilidades. Si, por ejemplo, quieren invertir o meter más personal para generar más productos, generar más producción, eso les va a generar a ellos algo muy importante, porque dentro del estado de resultados están observando que están teniendo utilidades. Por eso es este punto aquí muy importante. Por ejemplo, el pago de los servicios de energía eléctrica. También conocer si nosotros tenemos la liquidez para solventar todo este tipo de gastos por parte de los estados financieros. ¿Dudas hasta ahorita, Jorge? No, ¿No ninguna? no, por el momento no. Continuemos. Por ejemplo, mire, para comprender el significado, vamos ahora a analizar más que nada en qué consiste el estado de resultados. ¿Cuál es el contenido que tiene? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, nos habla los elementos que tiene. Ya como le había comentado, ingresos, costos, gastos, la utilidad, o en dado caso, pérdida neta. Ok.
Por ejemplo, también los ingresos. ¿A usted qué se le viene a la mente con los ingresos, Jorge? Todo lo que así que uno recauda, ¿no? De todo las rentas, bonos, no sé, ¿no? Sí. Sí. Aquí nos habla de los ingresos que son denominados las ventas. Por ejemplo, se integra por los ingresos que genera una entidad por la venta de inventarios, o sea, todo lo que nosotros generemos por la venta de nuestras mercancías en un cierto periodo, la prestación de servicios o por cualquier otro concepto derivado de las actividades primarias que representan la principal fuente de ingresos. ¿Sí? Sí. Ahora tenemos los costos de venta. ¿Sí? ¿Qué son los costos de venta? Por ejemplo, para las empresas comerciales, el costo de lo vendido. El costo de lo vendido es el costo de adquisición de los artículos que vendieron. En cambio, para las empresas industriales sería lo que costó producir los artículos. Aquí, por ejemplo, nos dice claramente, para las empresas industriales sería lo que costó producir dicho artículo. O sea, toda la mano de obra, producción, fabricación, compra de materia prima, todo lo que nos costó hacer tal producto, estos serían los costos de venta para las empresas industriales. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? Ok. Y luego ya, por ejemplo, nos vienen los gastos de venta. Este representa los gastos directamente relacionados con la comercialización de los productos y servicios, como la renta de la bodega, los seguros de los vehículos utilizados para el reparto de los productos, sueldos de vendedores. Aquí más que nada es los gastos de venta, ¿sí? O sea, lo que nos va a costar, por ejemplo, el seguro de los vehículos utilizados para el reparto de los productos. Por ejemplo, tal es el caso de tiendas como de la empresa como PepsiCo, que las abritas, ya ve que tiene sus camiones, todos esos gastos son parte de los gastos de venta. Claro. ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? Tenemos los gastos de administración y los gastos financieros, ¿sí? Por ejemplo, Sí. los gastos de administración es el total de los gastos relacionados con la administración de la empresa. Tal es el caso de, por ejemplo, como ya hemos mencionado anteriormente, el sueldo del gerente, de los secretarios, los servicios de limpieza, la papelería utilizada, etcétera. Esos son los gastos de administración. Sí, entonces estos gastos, todo relacionado con gastos se le va a rentar, se le va a restar a nuestros ingresos por parte de las ventas. Eso es más que nada el estado de resultados. Todo gasto y costo que nosotros tengamos en un periodo se le va a rentar, se le va a restar, perdón, a las Sí. ventas que nosotros tenemos. ¿Sí? Sí. Gastos financieros. Son los costos que se derivan de la necesidad de obtener en préstamo recursos ajenos o por ciertos servicios relacionados con el manejo del dinero. Ejemplos serían las comisiones bancarias, intereses por préstamos. ¿Qué nos habla de los gastos financieros? Más que nada, los gastos financieros son, por ejemplo, todos los intereses que nosotros estemos pagando a otra empresa, independientemente del sector en el que se encuentre, ya sea pública o privada, que nos haya otorgado algún crédito a nosotros. Entonces estemos pagando un crédito mes con mes, quincena con quincena, y nos esté generando interés. Eso más que nada serían los gastos financieros. En sí, gastos financieros, no solamente se habla de dinero, ¿no? Efectivo, monetario. Es Sí, lo que es. la utilidad, ¿sí? Como les había dicho, el estado de resultados, más que nada, es un documento que muestra información financiera, en la cual a todo lo que nosotros tengamos de ventas, todos los ingresos que nosotros tengamos por la venta de mercancías, de mobiliario, independientemente de el tipo de producto que venda, todas esas ventas que nosotros tengamos, se le van a restar todos los gastos. Entonces, si al momento de restársele todos los gastos financieros, de administración, los costos de venta, nos aparece mayor todavía las ventas, se le va a considerar utilidad neta. La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. Es lo que les había dicho. Cuando nuestros costos y gastos se disminuyeron
a los ingresos y resulta que los ingresos aún siguen siendo más elevados, va a ser utilidad. Pero si es lo contrario, que los costos y gastos se vieron reflejados mayores a diferencia de los ingresos, va a ser una pérdida. Estamos generando nosotros pérdida. Ok. ¿Dudas hasta ahorita? Paulina, ¿dudas hasta ahorita? De igual manera, la clase está quedándose grabada, por si llegan a tener alguna duda, y para que la observen. ¿Sí? Buen día, Paulina. Hola, buenos días. No, Buenos no, nada, días. gracias. Sí, como le comentaba, él va a estar grabada y para que la puedan observar. ¿Sí? Ahora vamos a ver la presentación del estado de resultados. Más que nada, ya conocemos la información que contiene, cuáles son los objetivos, qué es lo que pretende el estado de resultados. Ahora vamos a ver cómo se presenta. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una hoja nosotros. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una hoja así como esta. Así vamos a presentarlo, pero ¿cómo se presenta? Tiene que tener un encabezado, al igual que el balance general, el cuerpo o el pie. ¿Sí? En el encabezado se presentan los siguientes datos. Por ejemplo, el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, la fecha y el periodo en el que se informa de tal día a tal día, de tal mes a tal mes, de enero a junio, de enero del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, del 1 de enero al 31 de mayo, y así sucesivamente, independientemente del periodo. Así es como dirá dentro del encabezado. Dentro del encabezado, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, COMEX, SAD.CB, estado de resultados, al 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Ese es el encabezado que lleva el estado de resultados. ¿Okay? Dentro del cuerpo, este más que nada está integrado por lo que habíamos visto anteriormente. Los ingresos, los costos y gastos por medio de los cuales se determina el resultado del mismo, el cual puede ser utilidad o pérdida. ¿Sí? Por ejemplo, primero se presentan los ingresos, ¿sí? Lo que tuvimos de venta. Después costos y gastos ordinarios o principales, que son lo que representan el giro de la actividad de la empresa organización. En segundo lugar, se colocan los ingresos y egresos, que son gastos y gastos que se obtienen y se causan por conceptos ajenos a la actividad. Responderán. Si se fijan, aquí nos dice más que nada cómo ver cómo está el cuerpo integrado. Ahorita que realicemos el estado de resultados, Resultados. vamos a ver cómo se integra cada uno de estos y cómo lleva un orden. ¿Sí? Ok. Y en el pie, más que nada, está destinado por las firmas. Más que nada, el que autoriza el balance general, en este caso del dueño, el propietario, y quien lo elaboró, por ejemplo, el contador. ¿Sí? Esas son las firmas por parte de ambos. ¿Sí? ¿Quién lo elabora y quién lo autoriza? Mira, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un estado de resultados. ¿Sí lo pueden observar? La información que tiene Fernando CCA de punto CB del 1 de enero al 30 de junio del 2000, ¿sí? Para elaborar sus resultados es la siguiente. Tenemos que el costo de ventas es de 122,000, el impuesto sobre la renta son de 15,540, otros gastos 7,400, las devoluciones sobre las ventas son 5,000, otros productos 2,600, los gastos de administración 38,000, las ventas de 295,000 pesos y los gastos de venta de 69,000 pesos. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? Mire, como les había comentado, a las ventas totales son los 295,000. A eso le vamos a restar la devolución sobre las ventas, que son 5,000, nos da un total de 290,000, ¿sí? Menos el costo de ventas,